Cordial saludo. Hoy continuamos en este Feria del Libro, un libro 2017. Esta tarde tenemos una franja que me parece muy interesante, que es la franja de afrocolombianidad, en la cual el invitado principal será William Mina, profesor universitario, investigador acerca de toda la trascendencia de la comunidad afro en Colombia y un experto en Manuel Zapata Olivella, que es uno de los grandes escritores colombianos. Bienvenido. Un placer estar aquí en Bucaramanga y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, William, empecemos también por eso, un poco invitando a la franja de afrocolombianidad que tendrá lugar esta tarde. Quisiera saber, está bastante general en el programa, ¿qué temas piensa abordar específicamente esta tarde en este espacio? Yo siento que esta Feria del Libro, he visto la programación, está con mucho tono afro, con un acento afro que me parece interesante y un poco indígena. ¿Está buscando un poco lo indígena, lo afro? Yo pienso que ha sido muy significativo y relevante que esta Feria del Libro sea incluyente, en el sentido de abrir espacios para la afrocolombianidad, para la literatura, para la historia, para el pensamiento de la diáspora afrocolombiana. Cuando tú me dices que el tema está muy genérico, es porque vamos a hacer un diálogo, un conversatorio, una especie de tertulia con la profesora Doris Lamos, que en esta zona de Colombia, Bucaramanga, a pesar de que ella es de la costa atlántica, de Barranquilla, lleva el tema y muchos años investigándolo. Entonces creo que nos vamos a centrar en temas históricos, temas políticos y temas coyunturales, movimiento organizativo, vamos a hablar un poco de la literatura, le vamos a meter el toque internacional por lo que está pasando en Estados Unidos, lo que le pasó a la periodista, tu colega Ilia Calderón, eso con la discriminación a que fue sometida por los del Ku Klux Klan. O sea, hay una coyuntura nacional e internacional de los temas afrodiaspóricos muy candente que se precisa contextualizar y darle una reflexión crítica desde este momento tan acuciante hoy en Colombia. Uno creyó que el siglo XXI iba a ser de muchísima evolución, y la primera década fue interesante, de mucha evolución, y se encuentra uno con este momento histórico en el que uno empieza a preocuparse. O sea, y voy a hablar de lo afro y de todo lo demás. Si no eres blanco heterosexual de edad media, está fregado y te matan y te buscan y te persiguen. ¿Qué le pasó a la humanidad estos últimos 5 años y qué va a pasar acá estos otros 10? ¿Qué pregunta me estás haciendo, no? La pregunta del millón, la pregunta por los clichés, la pregunta por los prejuicios, la pregunta por los estereotipos, la pregunta por la ignorancia humana. Uno de los mayores pensadores, que fue un afro-norteamericano de apellido Dubois, se escribe, dijo que el siglo XX era eso, no tanto el choque de la raza, sino el encuentro de las civilizaciones. Otro africano que se llama Senghor, de Senegal, que fue presidente y que en cierta ocasión vino aquí a Colombia, le llamó el gran diálogo de las culturas. Yo estoy estudiando la perspectiva afrodiaspórica, estudié en Europa, rompí con ese canon, y desde el año 1998 estoy trabajando estas temáticas, ¿no? Entonces, claro que a mí me preocupa, ¿no? Si el ideal es de una humanidad, de una civilización, donde todos mostremos las cosas más bellas que hemos adquirido como etnia, como raza, como cultura, civilización, es que pudiéramos conformar una verdadera familia humana, ¿vale? Una patria, como le llama Edgar Morin, que fue uno de mis maestros en Francia, el del pensamiento complejo. Somos de la Tierra, somos del cosmos, tenemos el mismo código genético, una identidad planetaria, y por problemas de piel y fisionomía exterior nos olvidamos de la belleza del género humano, ¿vale? De los dones divinos, para que a cada cultura planetaria le dieron. Hay una esencia en los afros, hay una esencia en la cultura indígena, hay una esencia en la cultura oriental, hay una esencia, un conocimiento, un legado, un aporte de la cultura blanca. Deberíamos hermanarnos y sobre esos principios formar principios de humanidad sin matarnos, que hayan diferencias, pero que no nos matemos, que dialoguemos, que conversemos. Eso es como ideal y uno lo ve como una utopía, ¿no? Pero debería ser una cosa tan sencilla,
tan simple, se trata sencillamente de eso. Esa es la pregunta del millón. Y estábamos tan cerca y de repente yo siento un retroceso estos últimos 3 años a nivel global en toda la inclusión, te decía, en general, ¿no? De la comunidad LGBTI, de la comunidad afro, de cualquiera que no sea blanco. Insisto mucho en eso porque infortunadamente hago parte de eso, ¿no? Blanco heterosexual de edad media. Es complejísimo, ¿no? No te equivocas, yo diría que hemos involucionado. Muchísimo. Cuando uno lee muchos autores, Morín, que me gusta mucho, Castoriadis, Erich Hobsbawm, Habermas, muchos autores de Europa, los de coloniales como Enrique Dussel, Mignolo, grandes pensadores, ¿no? Boaventura de Sousa, es llegar a afirmar una identidad diversa, compleja, multicultural, donde se respeten todas las diferencias, ¿vale? Y que deberíamos justamente haber llegado a un momento de madurez, alguien le llamó mayoría de edad, ¿vale? Mayoría de edad, eso, para establecer un pacto, un acuerdo de ciudadanía mundial, pero que esas diversidades y esas singularidades se respeten, ¿vale? Yo soy tan utópico que me veo viviendo en un mundo donde no haya armas. Sí. No sé si eso llegue a ser posible, pero sí concibo un mundo así que el hombre esté en relación, en armónica con la naturaleza, con el ambiente, que respete los recursos naturales, que cambie el trato hacia los animales. Hace muchos años me volví vegetariano, justamente por ese respeto. Entonces, si respeto a los animales, tengo que respetar a las minorías, al que es diferente, al que tiene una visión totalmente distinta del mundo, que cuando uno conoce algo diverso, distinto, antes debería inclinarse y poder venerar eso, ¿no? Porque llegaste a eso, respetarlo, dialogar, pero no partir de una a priori que yo te juzgo y digo no. Ese principio identitario tuyo es falso, tenemos que pensar todo desde esa visión unilateral, homogénea, universal, luego lo tuyo, por ser distinto y diferente, no es válido. Efectivamente que no comparto ese criterio. Exacto, bueno, estamos bastante de acuerdo. Perfecto. Otra dimensión que tenemos, que quiero explorar también en esta entrevista, lo hablábamos detrás de cámaras antes de empezar esta entrevista con William Mina, es Manuel Zapata Olivella. Quería tocar ese tema, que creo que también hace parte de este reconocimiento. Además, porque Manuel Zapata Olivella pues, publica la mayoría de sus libros entre los 50s y 60s, finalizando qué era ser afro entre los 50s y 60s en el mundo, ¿cierto? Y él logra un reconocimiento en ese momento. Creo que ahí también hay algo de dignificación o de entender que la raza es solo un asunto de piel y no de conceptos o de pensamientos, y es un tema que me gusta mucho porque creo que Manuel Zapata Olivella también es un autor que merece más reconocimiento del que ha tenido realmente. Y William Mina es experto en Manuel Zapata Olivella. Ya. Tenemos que venir a dar una cátedra a la Universidad Autónoma solo sobre Manuel, ¿no? Sí. Mira que yo me especialicé después de que estudié en Europa 5 años. Estudié sociología, filosofía, ciencia política. Me formé mucho con Estanislao Zuleta. Me dirigió la tesis en la del Valle. Trabajé mucho a Edgar Morin en Europa, a Edgar Morán, a Castoriadis. Entonces, ¿cuál es mi proyecto de que el momento en que conocí a Manuel Zapata Olivella? Es que él me ayudó a tener conciencia del aporte de los afros a Colombia, a América Latina y al mundo en general, como ese aporte que iba más allá de la fuerza, del deporte, de lo religioso, porque en Colombia se comete un error letal, que es pensar que cuando se encuentra con una persona afro, de uno lo asocia al deporte. A mí me han pasado muchas anécdotas, ¿no? Porque he viajado mucho a Argentina, a Uruguay y al Brasil, y yo siempre ando deportivo, ¿no? Entonces la gente lo asocia a uno con un gran deportista, un Cuadrado que llegó aquí, un Freddy Rincón, y no están asociados a verlo a uno en el ámbito del pensamiento, de las ideas. Casi que desde que conocí a Manuel y sentí la discriminación racial, más aquí en Colombia que en Europa, dije, solo voy a difundir desde hoy todos los autores
pensadores y expresar mis propias ideas en libros, porque tenemos una tradición oral, ¿vale? Que viene desde África y que hoy se plasma en todo el Pacífico, en San Basilio de Palenque, ¿no? Conocí a Manuel y mi tema fue, dije, uy, un autor de esto, que es médico, que es antropólogo, que es sociólogo, que es historiador, que es cuentista, que es narrador, que es folclólogo, que trabajó tantas disciplinas, que escribió novelas, cuentos, relatos, que hizo un libro de viajes, 3, y que escribió aproximadamente 40 libros. ¿Por qué no es conocido en Colombia? Esa pregunta me la hice yo. Entonces me empecé a interesar por toda su obra y leí toda su obra, como en un pasado leí la de Octavio Paz, y por eso hice una tesis doctoral sobre Octavio Paz, el mexicano, que me dio la idea de América Latina. Entonces me centré y me puse a estudiar a Manuel Zapata Olivella y dije, este es uno de los grandes pensadores de Colombia, de América Latina y del planeta. Titulé a uno de mis libros así, Un humanista afrodiaspórico. Piensa todo lo pensable, ¿vale? Creo que por invisibilidad y por prejuicios, su obra en general, su pensamiento, y no hay un solo frente, sino muchos, no ha sido valorado. Tú vas a Estados Unidos, este libro yo lo presenté en Howard, en Washington, el año pasado, y fue un hito, porque hay cátedras en Carolina, en Washington, en estado de Tennessee, en estado de Texas, como en unas 10 universidades donde hay cursos solo dedicados a la obra de Manuel Zapata Olivella. Sí. Y eso, y ellos dicen que después de García Márquez es el autor que más trabaja, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en Brasil, aunque no lo creas, en Chile, hay estudiosos y expertos en la obra de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Entonces, yo creo que por los clichés, por los prejuicios, por los estereotipos. En el campo de la literatura, a la misma par de García Márquez, ahora cuando tú hacías alusión a los años 60, él escribe dentro del canon literario, sí, del boom, pero a él lo excluyeron del boom, porque la misma gente comercial de él era la misma de García Márquez. Y lo curioso es que en todos los concursos literarios siempre ganó García Márquez con obras inferiores como La hojarasca y Manuel Zapata II. Mario Vargas Llosa, Ciudad y Los Perros, y Manuel Zapata Olivella II. Y él me dijo en cierto momento, desde que descubrí que enviaba mis ensayos y novelas de mayor altura que los colegas de mi época, y me colocaban siempre segundo, decidí no volver a enviar más novelas. Y eso transcurrieron 20 años, ¿no? Y a partir de ahí Manuel cambió su estilo literario y no volvió a escribir más siguiendo el canon occidental de la literatura. Se puso a escribir Changó, el gran puta, su obra madre aproximadamente, ¿no? Que le demoró otros 20, 25 años viajando por África, por el Caribe. Ese es un monumento de la identidad y la memoria colombiana y mundial de la afrodiáspora. Lo catalogo como el libro más significativo de la afrodiáspora en el mundo y que no ha sido leído. La Academia Sueca, si lo fuera conocido, se tradujo al inglés hace unos 5 años, ¿no? Por un profesor de la Universidad de Rutgers, en New York, que se llama Antonio Tillis, pero si se fuera conocido antes, ese libro había sido un digno candidato a Nobel de Literatura. Sí, creo que es un libro en el que se siente, yo sentí ese deseo de decir que hay derecho a ser diferente, lo sentía como, es que uno le da Manuel Zapata Olivella y siente, sí, no sé si decirlo así, que el pueblo sí le habla y le dice, totalmente, pero sí, no lo sabía, pero sí veo, sí hay un cambio de Changó el gran putas en adelante, ajá, en él, que es como no sé, un Zapata más rebelde, creo yo. Perfecto. Sí. Mira, colega, compañero, amigo, hermano de la afrodiáspora, o ecobio, como usaba Manuel el término, ¿no? Él no habla tanto de negro, ecobio es hermano, ecobio, por ejemplo, ¿vale? Changó es una obra clásica. Yo derivé una lectura del libro desde la filosofía política y decía que el gran proyecto de todo el pensamiento filosófico en Occidente era el concepto de la libertad, que el ser humano busca ser libre, ¿vale? Psíquicamente y desde una perspectiva histórica y social. En Changó, el gran putas
esa es una de las perspectivas. La libertad del género humano, no solamente los afros, ¿no? Entonces, la obra tiene una perspectiva de la diferenciación étnica, racial, porque justamente está dirigido a los indígenas, a los que han sido excluidos por los regímenes sociales, burgueses, capitalistas, a los excluidos, pero no solamente a los afros, a todos los grupos, ¿no? Entonces, una obra humanística. Manuel estuvo mucho tiempo de su vida en un discurso que le podríamos llamar de izquierda, alternativa, y como escritor, como novelista, como intelectual, también fue comprometido, ¿no? Entonces, la obra transcurre en 5 países, 5 continentes. Transcurre primero en África, luego la obra llega al Caribe, Haití, primer país libre de América, pero la historia no ha reivindicado a Haití, sino que lo ve como unos simples esclavos. La palabra hay que cambiarlo, nunca hubo esclavos, sino esclavizados. Luchamos por la libertad. Entonces, uno hace una ruptura en la historia, ¿no? Entonces, todos los fenómenos se estudian desde la revolución de la independencia de los Estados Unidos en 1776, se estudian en Colombia desde los comuneros, sí. Se toma como referente a Bolívar, Santander, Nariño, pero los próceres afros han sido excluidos. Entonces, ¿cuál es la ruptura? Decir que la revolución haitiana fue tan importante como la revolución francesa y que ahí participaron esos héroes, esas ciudadanías, esos sujetos otros, desde una perspectiva de colonial, podemos afirmar eso, o postcolonial, donde el sujeto, la ciudadanía afro, adquiere pertenencia porque nosotros reivindicamos a nuestros héroes, hacemos epopeya. Por eso Chango es una especie de odisea, una Ilíada, pero que no transcurre entre los griegos, sino que transcurre en el oricha, de los yorubas, de los bantúes, y ahí hago la lectura religiosa, ¿no? Entonces, salgo de Haití y llego a Estados Unidos y analizo a Luther King, Malcolm X, analizo a todos los próceres afros que ayudaron por la independencia de afro norteamericana y darle identidad, pertenencia a ese país. Terrible que hoy sigan existiendo esos temas tan candentes de la derechización, del racismo, la discriminación, ¿no? Tenemos el mismo código genético, venimos de Lucy, aquella Homo habilis que fue encontrada en Kenia y Tanzania, ¿no? Entonces, somos antropos, Homo sapiens, cerebro, mente, lenguaje, somos hombres y mujeres. El libro Chango busca eso, ¿no? Una defensa del hombre como especie, del hombre cósmico, del hombre planetario, es una defensa de la ecología. Desde el libro también podíamos derivar eso, ¿no? Tiene un discurso que hace alusión a las diferencias, a las identidades, tiene un discurso histórico, tiene una lectura religiosa, tiene una lectura mítica, tiene una lectura filosófica, es una obra total, una obra clásica, para mí supera 100 años de soledad, te lo juro. Y hay que, 100.000 obligatoria lectura. 100.000 veces lo supera. Son de esos grandes autores, me lo decía William Ospina, ¿no? Que Manuel Zapata Olivella no escribió para el presente, sí, porque no estaba preparado, ¿no? Nietzsche tiene una frase muy hermosa, ¿no? Sin que yo sea nietzscheano, ¿no? Yo no soy oídos para esas voces. Como que el momento presente para los grandes autores no está preparado. 50, 100 años, y por eso vemos que después de 200 años salen una serie de autores que querían decir tantas cosas, pero que no estábamos preparados para poderlos comprender. Uno de esos autores y novelistas es Manuel Zapata Olivella, ¿no? Y la novela continúa en Colombia, y entonces Piar, Padilla, Benco Viejo, Los Cimarrones, La herencia de las mujeres guerreras, salen a flote. Y luego el libro va al Brasil y recupera la herencia brasilera. Entonces son 5 novelas en uno. Entonces los brasileros, los africanos, los del Caribe, los afro-norteamericanos, ¿vale? Se hace un homenaje a Morelos, en México, sí, por ejemplo, se hace un homenaje a la cultura indígena de América. Entonces, es una obra total, es una obra filosófica, mítica, religiosa, política. Esperemos que con el tiempo se convierta en un clásico aquí en Colombia, porque ahí está nuestra memoria, ¿no? Como afrocolombianos, como colombianos y como afro-latinoamericanos. Y de seguro William Mina se está encargando también de ayudar a eso, precisamente por eso traemos esta publicación que me recomendó decir Manuel Zapata Olivella, un legado intercultural. William Mina, muchas gracias por este tiempo, por estas palabras para enseñarnos a buscar una raza global o terráquea. Una cósmica, como le llamó José Vasconcelos, el mexicano. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Un placer. Encantado. Muchas gracias a ustedes.